Buenos días, queridos hermanos. Gracias, Pastor Luis. Es un privilegio para mí estar en esta mañana con ustedes. Ayer estuvimos en el Junquito, en un taller de oración con un grupo de 30 y tantos líderes y pastores de la zona, y fue una tremenda bendición y un gozo poder compartir con los hermanos del Junquito. Y esta mañana me complace mucho aceptar la invitación del pastor Luis, pastor amigo de muchos años, para estar hoy con Cristo, una amada iglesia que el Señor levantó en esta ciudad para establecer el reino de Dios. Bien, vamos a tener una palabra de oración. Señor, estamos agradecidos porque nos convocas para estar esta mañana en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu bondad no cesa. Gracias, Señor, porque siempre, en cualquier circunstancia, tú estás con nosotros. Bendice a cada persona que está escuchando esta palabra, a todos los que están conectados por diferentes medios y redes. Abre nuestro corazón para entender y danos un corazón humilde para obedecer, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar del tema momentos, procesos y propósitos de Dios en la vida de Pedro. Este sermón forma parte de un grupo de mensajes, de una serie de mensajes que estoy preparando con ese mismo nombre, cambiándole el nombre del personaje, por supuesto. Porque hay un propósito de Dios y hay unos procesos de Dios y hay unos momentos de Dios en la vida de cada persona. Y aprenderemos mucho del corazón de Dios, del corazón de la gente, de las circunstancias, de la vida, si estudiamos la vida de algunos personajes bíblicos en sus propósitos, procesos y momentos. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo 14, Mateo 14, 28, 29 y Lucas 22, 61. Mateo 14, 28 y Lucas 22, 61. Dos pasajes que tienen que ver con la vida del apóstol Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Interesante la historia de este hombre. Los procesos de Dios suelen llevarnos de la cárcel al palacio, como pasó con José. Del palacio al desierto, como le pasó a Moisés. O del cielo a la tierra, como le pasó a Jesús. Ser procesados por Dios es una experiencia que inquieta mucho a la iglesia contemporánea, porque la iglesia contemporánea está imbuida en el reino de las formas, que pretende valorar la ocurrencia de las cosas a contrapelo de la opinión de Dios. Nos hemos quedado atrapados en la liturgia, en la forma, ignorando la esencia del culto a Dios. Bueno, no somos un accidente de la naturaleza. Somos un producto de la creación de Dios, un producto particular, soberano de la voluntad de Dios. Dios suele escogernos, prepararnos, sostenernos
y llamarnos a su servicio. Fíjense las cosas que he dicho. Él nos escoge. A veces no nos damos cuenta de que nos escoge. Pueden pasar años de nuestra vida y no nos damos cuenta de que somos escogidos por Dios. Él nos está preparando y tampoco nos damos cuenta que nos está preparando. En medio de ese proceso, Él nos sostiene y en algún momento nos llama. Nuestra respuesta a ese llamado de Dios es una respuesta muy variopinta, muy variable. Se mueve desde la aceptación piadosa de Abraham, ¿se acuerdan? El Señor lo llamó y Abraham no hizo muchas preguntas. De hecho, no hizo preguntas. Desde la aceptación piadosa de Abraham a la negación insolente de Jonás. Así somos. Dios llamó a Abraham y Abraham dijo, bueno, vamos, Señor, sí, lo que tú digas. Pero Dios llamó a Jonás y Jonás no fue y se trató de esconderse de la presencia de Dios. Unas veces porque no queremos, otras veces porque no entendemos el llamado de Dios. Un Dios absoluto, sin embargo, no nos transforma de repente, no nos madura con carburo, sino que va a permitir que crucemos túneles oscuros en nuestra vida a fin de que estemos preparados para el servicio. Por eso son los propósitos, los procesos y los momentos de Dios en nuestra vida. Hay algunos sucesos de nuestra vida que jamás podremos explicar porque tampoco además los podíamos comprender, no los explicamos porque no los entendemos. Ahora, la vida humana, la vida de nosotros, si la pudiéramos dividir, la dividiéramos en momentos. La vida se estructura y se hace en momentos. Esos momentos no solemos valorarlos. Y por eso cuando han pasado algunos años en nuestra vida y miramos hacia atrás, nos recordamos aquella época, aquellos días, cuando yo era, cuando yo hacía, cuando yo tenía. Cuando perdemos en algún momento en la vida por alguna circunstancia y nos damos cuenta de aquellos momentos, obviamente el tiempo no nos permite regresar, porque el tiempo nunca nos permite regresar. El apóstol Pablo habla de dos realidades. Dice, no hago el bien que quiero. Es decir, él dice, me encuentro con que yo, Pablo, tengo que luchar con una realidad. Quiero hacer cosas, pero a veces no las puedo hacer. Quiero hacer lo bueno, pero encuentro que no siempre puedo porque hay una ley que me invita poderosamente hacia hacer lo malo. Nuestra capacidad de caer nunca cesa. El apóstol dice, yo quiero hacerlo, pero hay una fuerza ahí que me domina a hacer lo malo. Una revelación y una reprensión divina. La espiritualidad y la carnalidad. De manera que todos los que vivimos en el mundo nos vamos a ver pendularmente moviéndonos entre el bien y el mal, así como el péndulo de un reloj. Y podemos, como el apóstol Pedro, pasar de la gloria de caminar sobre las aguas a la vergüenza de la negación. ¿Cómo hace una persona para cambiar tanto en tan poco tiempo? Bueno, hemos leído por allí una frase hermosa, hagamos lo mejor que podamos, de la mejor manera que podamos, con la mayor cantidad de gente que podamos, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Vamos a ubicarnos en la vida del apóstol Pedro, para que a la luz de la palabra de Dios
aprendamos de la vida de este extraordinario personaje. Voy a decir como referencia que cuando la palabra Pedro llega a nuestra mente, obviamente refiriéndonos al apóstol Pedro, cuando esa palabra, ese nombre Pedro llega a nuestra mente, la primera asociación que hacemos nosotros es de la negación. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Qué serios somos los seres humanos. Qué capacidad para juzgar. Qué capacidad para medir los errores. Solamente los errores de la gente. Qué incapacidad tenemos para reconocer las virtudes de las personas. La vida de este personaje es increíble. Es uno de los personajes más importantes de toda la Biblia. Vamos a tratar de hacer un vuelo rasante por la vida de Pedro para que veamos los detalles de su vida. Estamos hablando de un hombre que vivió hace más de 2000 años. Pero a pesar de que vivió hace más de 2000 años, cada vez que nos recordamos de él, nos recordamos de su error. Aunque tuvo una cantidad de virtudes impresionantes, no nos acordamos sino de su error. Fue llamado por Dios. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, fíjense, un día cualquiera que andaba Jesús en su ministerio, comenzando su ministerio, vio a dos hermanos. Estamos hablando de Dios en persona caminando por las calles de Israel. Ese hombre que anda caminando por las calles de Israel es Dios, pero también es hombre. Es decir, es el plan de Dios caminando. Es Dios viniendo a la tierra, encarnándose, haciéndose hombre, viviendo como hombre, siendo tentado como hombre, morir como hombre, y al ser tentado como hombre, por supuesto, nunca pecó y se convierte en el único hombre que no pecó. Y al hacer eso, es nada más y nada menos que el segundo Adán. Y puede comprarnos, puede, al morir por nosotros, como es una muerte vicaria, entonces Dios acepta ese acto de justicia y nosotros somos perdonados por la gracia y por el sacrificio de Jesús. Ese es el hombre que anda caminando por ahí por Palestina. Muchos ni siquiera saben quién es. De hecho, el Israel y el liderazgo de Israel en su época no se dio cuenta y no se ha dado cuenta todavía de que ese hombre humilde que caminaba por ahí era nada más y nada menos que Dios en persona. Y ese hombre humilde y maravilloso, un día caminando por allí, por una calle cerca de la playa, se encuentra con dos hermanos, Simón y Andrés, Simón Pedro y Andrés, su hermano. Dos pescadores. No eran dos egresados de Harvard. No eran dos líderes de la comunidad judía. No eran eruditos, eran dos pescadores, hombres comunes y corrientes. Y les dijo, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Wow, tremenda palabra. ¿Por qué razón Pedro y Andrés tenían que obedecer eso? Pudieron haberle dicho, no, por Dios, ¿qué le pasa a este? No, no. Pero algo había en la palabra, en la expresión de ese hombre llamado Jesús que ellos le siguieron. Es decir, Jesucristo escoge a Pedro. Personalmente lo escoge como uno del grupo de los discípulos a quienes llamaría después apóstoles. La gente que seguía a Jesús en esa época no se les llamaba como hoy hermanos o cristianos, se les llamaba discípulos. Y entre esos discípulos, habían miles, ¿verdad? Entre esos discípulos, Dios escoge a 12 y uno de ellos es nuestro personaje, Pedro. Una vez que lo escoge, Pedro tiene una personalidad como la tenemos todos, ¿verdad? Y el carácter y la personalidad de la gente permite a veces que se destaquen por encima de los demás. Hay personas que son callados, introvertidos. Hay otras personas que hablan mucho,
que son simpáticos, que son agradables, que siempre tienen una solución, que no se quedan tranquilos. Y Pedro va a formar parte de ese grupo íntimo del Señor, un pequeño comité entre los 12, el círculo íntimo del Señor, Pedro, Jacobo y Juan. Dice Mateo 17, después de 6 días, Jesús tomó, oigan, a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Juan y Jacobo eran hermanos. Y los llevó aparte a un monte. Entonces respondiendo Pedro, dijo, Señor, es bueno que estemos aquí. Es bueno que estemos aquí. En ese momento hay un fenómeno que ellos ven. Jesús se transfigura. Su rostro se hace brillante, su vestido. Y aparecen Elías y Moisés. 2 personajes del Antiguo Testamento hablando con Jesús. Y cuando Pedro ve eso, dice, wow, vamos a hacer aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés, uno para Elías. Fíjense que Jacobo y Juan no dijeron nada. Quien habló fue Pedro. ¿Por qué habló? Bueno, porque él era así. Él veía las cosas y llegaba a una conclusión. Podía estar equivocado, pero no se quedaba tranquilo. Era un hombre que hacía un análisis rápido de la situación. Bueno, esto es una gloria. Y la voz del cielo que habló y tal, y bueno, estamos en el cielo, diría Pedro, hasta que el Señor los hizo aterrizar. Más adelante, en el Evangelio de Mateo 16:16, el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿cuál es la opinión que la gente tiene de mí? Es una pregunta bien interesante. A nosotros hoy eso nos parece una pregunta simple, porque nosotros sabemos la respuesta. Pero en ese momento, en esa época, era muy difícil, porque ni los líderes espirituales de la nación entendieron que Jesús había venido. Cuando María llega al templo con el bebé a presentarlo, habían 2 viejitos en el templo. ¿Se acuerdan? Un viejito y una viejita, Simeón y Ana. Ellos fueron los que entendieron que ese bebé era Jesús. Pero los líderes espirituales no. Los eruditos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, esos estaban demasiado ocupados en la liturgia, en la tradición, en el concepto equivocado que tenían del Mesías que iba a venir. Y no entendieron. Pero cuando Simeón vio al bebé, dijo, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. ¿Quién dice, dice Cristo, los hombres que yo soy? A ver, ¿cuál es la opinión? Y la respuesta de Pedro fue una respuesta ungida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que un pescador y no un erudito, y no un líder sacerdotal, hubiera entendido quién era Jesús, dice mucho de la personalidad y del carácter de Pedro. Pedro fue quien provocó que Jesús redefiniera el perdón. Jesús redefine el perdón por una pregunta que le hizo Pedro. Se le acerca a Pedro, al Señor, y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Fíjense, estoy diciendo esto para que nos demos cuenta las cosas que provoca Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Es una pregunta sumamente importante, de un alto valor teológico. ¿Por qué? Bueno, porque perdonar es una de las cosas más difíciles que hay en la vida de una persona. A la gente le cuesta perdonar. Perdonar es muy difícil. Lo que es fácil es recordar el pecado, acusar, compararse superiormente con los demás, pero perdonar es muy difícil. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7.
Es decir, en la concepción judaica, perdonar 7 veces era una manifestación de alta espiritualidad. O sea, si yo soy capaz de perdonar 7 veces en ese contexto, soy casi un santo en el concepto antiguo testamentario. Me imagino que Pedro estaba pensando que el Señor lo iba a felicitar porque él era capaz de perdonar hasta 7 veces. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Esa respuesta de Jesucristo la produjo la pregunta inquieta de Pedro. Es decir, el perdón no tiene límites, es lo que le está diciendo el Señor. No es que 70 veces 7 son 749, no, no se trata de eso. Es un ejemplo para que entendamos que el perdón no tiene límites. Nosotros no podemos contar las veces que vamos a perdonar a una persona, a menos que podamos contar las veces que Dios nos va a perdonar a nosotros. La pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cuántas veces hemos pecado nosotros? ¿Usted ha contado las veces que ha pecado? Y ha contado las veces que le ha pedido perdón al Señor. ¿Y cuántas veces más pecaremos? Hay una garantía de que no pequemos más nunca en la vida desde este momento hasta nuestra muerte o hasta la venida del Señor. No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. El perdón no tiene límites. Ese es Pedro. Fíjense todo lo que hemos dicho de él. Fue llamado, formaba parte del círculo íntimo del Señor, declaró sobrenaturalmente quién era Jesús y en esta ocasión hizo que Jesús redefiniera el perdón. Pero también fue reprendido por el Señor. Y Pedro, tomándole aparte, cuando Jesús empieza a decirle a ellos lo que él va a tener que sufrir, ellos no entendían eso, porque el Mesías que ellos esperaban era un Mesías político que lo librara del imperio de Roma. Pero no entendían que se trataba de un Mesías que iba a liberarlos del imperio del pecado, de la condenación eterna. De manera que Jesús siempre estaba diciéndole, bueno, yo voy a morir, voy a sufrir, esto y el otro. Y Pedro lo toma aparte y lo comienza a reprender y le dice, Señor, ten compasión de ti. Que no te acontezca en ninguna manera esto. O sea, Pedro, y obviamente lo está haciendo inocentemente, lo está haciendo de muy buen corazón, pero lo está haciendo en la ignorancia de lo que significa el ministerio de Jesús. Lo hace de buena fe porque quiere a Jesús. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No está llamando Satanás a Pedro. Está diciendo que lo que Pedro está diciendo, es decir, no quiero que te ocurra esto, por favor, cuídate. Eso que está diciendo Pedro, lo está diciendo por la ignorancia y es lo que querría Satanás que Jesús hiciera. Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Dios tuvo que reprender a Pedro por la ignorancia de quién era Jesucristo. En el capítulo 26 de Mateo, para seguir viendo la vida de Pedro, dice, respondiendo Jesús le dijo, respondiendo Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Ese es Pedro. Esa es su naturaleza. Esa es la confianza que él tiene en sí mismo. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Eso era una convicción que Pedro tenía en su corazón. Ahora, las convicciones son muy hermosas, porque son estructuras teológicas, filosóficas, que están en nuestro corazón. El problema es si somos capaces de obedecerlas, de cumplirlas. No, yo nunca voy a hacer yo, está bien, pero y cuando llegue el momento que vas a hacer, esa es otra historia. Por eso es una declaración temeraria.
Una declaración temeraria es una declaración que tú la haces confiado en lo que tú crees que eres. Pero resulta que en el momento difícil puede ser que la vida te juegue una mala pasada. Oigamos otra interacción de Cristo con Pedro. Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, con esa declaración, le está entregando a Pedro las llaves del reino. Y eso fue mucho antes de la negación. ¿Qué es las llaves del reino? Es decir, la dirección de la predicación del Evangelio después de la muerte de Jesucristo y la dirección de la iglesia después de la resurrección de Jesucristo. Y ustedes van a ver, si leen el libro de los Hechos, que eso se cumplió exactamente. Pedro se va a convertir en el líder fundamental. Cristo le entregó a Pedro las llaves del reino. Las llaves del reino no significan que es que Pedro es mejor que los demás y superior que los demás y que es el primero. No, no se trata de eso. Las llaves del reino se trata de que quien va a liderizar la predicación del evangelio y la defensa del evangelio. Estamos hablando del siglo I, cuando el gobierno romano impera y donde ser cristiano es ser candidato a muerte. Quien dirige todo eso y sobre quien está la responsabilidad de todo eso es nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Bueno, en Lucas 26, el Señor le dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor como le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bueno, ¿qué le pasó? Se echó a perder como la vasija en las manos del alfarero. Después de la negación, Jesús lo restituye. Dios no desechó a Moisés cuando mató al egipcio. Dios no desechó a Elías cuando huyó al desierto y quería morir. Dios no lo desechó. Es un hombre que el Señor le va a advertir lo que le iba a pasar y él no se dio cuenta. Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo. Pedro, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Tremendo eso. El diablo tiene que pedirle permiso a Cristo porque el diablo no es quien controla la humanidad. Y Cristo le da el permiso. Y le dice, yo he pedido, o sea, te van a zarandear, Pedro. Te van a mover las estructuras. Ahora, yo he pedido por ti para que tu fe no falte y una vez devuelto, de regreso, bendigas y ayudas a tus hermanos. O sea, miren lo que está pasando. Cristo va a permitir que el diablo zarandee a Pedro, que le mueva las estructuras, que lo haga caer, pero él va a aprender de esa experiencia y va a regresar fortalecido para liderar la iglesia. Eso es lo que está pasando. Yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Y vuelto, bendigas y restituyas a tus hermanos. Pedro está allí, ya Cristo lo han detenido, lo llevan, se termina el ministerio terrenal de Jesucristo, prácticamente se termina, y a Cristo lo dejan solo. Pero Pedro sigue.
Nos encanta hablar de que Pedro lo negó, pero Pedro lo negó porque estaba cerca, no se fue, estaba allí a ver qué pasaba. Y en esa circunstancia se asusta. Nosotros hablamos mucho de que negó, pero nosotros hubiéramos estado ahí y lo hubiéramos negado igualito o peor. Porque negar a Cristo en el siglo I no es igual que negarlo en el siglo XX, XXI. ¿Verdad? Hoy en día la gente nos respeta porque somos cristianos, nos busca, nos pide consejo. En el siglo I tú decías que eras cristiano y te arrancaban la cabeza. Es distinto. Bueno, Pedro falla, se asusta porque es un ser humano, pero está allí, en el círculo, en la cercanía del lugar donde el Señor está preso. Está a punto pues de que lo justifiquen. Y, ok, crucifican al Señor y el Señor muere, resucita. Y escuchen esto, Mateo 16:7. Un ángel en la tumba. Es un detalle interesante. Es un detalle porque indica que Pedro es distinguido después de la muerte de Cristo por un ángel. Y al ser distinguido por un ángel, por supuesto, es distinguido por Dios. El ángel le dice a las personas que están allí, díganle a sus discípulos, estamos hablando de un ángel en la tumba, después que Cristo ha resucitado, díganle a sus discípulos y a Pedro. ¿Escuchó eso? Marcos 16:7. Díganle a sus discípulos y a Pedro, o sea, el ángel menciona el nombre de Pedro y lo menciona por instrucciones de Dios, porque ¿quién más le puede dar instrucciones a un ángel? Díganle a sus discípulos y a Pedro, específicamente y a Pedro, no a Mateo, no a Bartolomé, a Pedro, que él, es decir, Jesús, va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Es decir, una vez que Cristo resucita, un ángel tiene instrucciones de decirle a los discípulos que llegaron a la tumba, díganmele a Pedro que yo voy, que nos vamos a encontrar allá. Tremendo. Es decir, ahí se dan cuenta ustedes, obviamente eso fue después de la negación. Y uno diría, ¿y por qué no fue mejor escoger a Mateo? Porque Mateo no lo negó. Claro, no lo negó porque no estaba ahí. ¿Y por qué no lo dijo a fulano que tampoco lo negó? Lo dijo a Pedro. El único que estaba ahí cerca y que lo negó. El Señor dice, díganle a él, a ese que me negó, que yo voy para allá. Bueno, Cristo resucita. En un periodo de 40 días se va a aparecer a los discípulos. Y dice Juan 21:15, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, se trata de que el Señor se aparece en el mar de Galilea. Pedro y los demás están acomodando sus redes para seguir su vida de pescadores. O sea, ya Jesús vino, murió, resucitó, se acabó todo esto, vamos a seguir con lo nuestro. Y el Señor de repente se aparece en la playa y lo ven todos los que están allí. Come con ellos, ¿de acuerdo? Y cuando hubieron comido, Jesús le dice a Simón, no a los otros, a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Le hace la pregunta en público. Y es una pregunta interesante porque es una pregunta difícil de responder. Obviamente que él lo ama, pero el recuerdo que tiene Pedro es el recuerdo que tiene todos. Hace unos días lo negué. ¿Cómo le voy a decir que lo amo? Claro que lo amo, pero ¿cómo yo le digo que lo amo si él me va a decir, pero ¿y por qué me negaste? Y Jesús le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo.
apacienta mis corderos. Le dice la segunda vez lo mismo, le dice la tercera vez, Simón y de Jonás, ¿me amas? Entristecido Pedro de que el Señor le pregunte eso 3 veces, pero ¿por qué me lo pregunta 3 veces? Entonces cuando se lo pregunta 3 veces, Pedro se quiebra y confiesa, Señor, tú sabes todas las cosas. Lo que está diciendo, Señor, tú sabes que yo te amo, pero bueno, me dio miedo, pues. Me asusté, creí que me iban a matar. Es decir, eso es muy natural. Eso lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Pero Pedro se quiebra y le dice al Señor, tú sabes que te amo. Ok, apacienta mis ovejas. Ahora, observe un detalle interesante. La única persona que nunca habla de la negación de Pedro es Jesús. Nunca. Jamás. Pedro fue advertido por Jesús. Cristo le advirtió lo que le iba a pasar. Te van a zarandear. Y eso te va a ayudar. Vas a crecer, vas a aprender. Obviamente para cuando le tocara liderizar. Y ahora el Señor se encuentra con él. Ustedes se imaginan a Cristo y Pedro con los demás ahí en la playa y Pedro ve que viene Cristo, pero Cristo no viene ensangrentado. Viene resucitado. Wow, mira quién viene ahí. Viene a cobrar, diría Pedro. Ay, Dios mío. Viene a cobrar. No, Cristo no viene a cobrar. Cristo no cobra esas cosas. Yo creo que la lección que tenemos con la actitud de Cristo y de Pedro es algo impresionante. Nosotros no le hubiésemos dado un ministerio a Pedro. Si Pedro hubiese pertenecido a uno de los concilios que nosotros tenemos, lo tuviéramos en disciplina todavía, después de 2000 años. Le hubiéramos quitado las credenciales. Yo recuerdo que en alguna ocasión en un concilio consideraron y aprobaron por mayoría que un ministro que tuviera, que pecara en cierto tipo de pecado, más nunca podía formar parte del concilio. O sea, como si lo excomulgaran, pues. ¿Qué tal hubieran hecho con Pedro? Bueno, lo hubieran metido pues, en el infierno directamente. Jesús le dice, ¿tú me amas? Sí, ¿seguro? Sí. ¿Pero seguro? Sí, Señor, yo te amo. Está bien, apacienta mis corderos. Y Cristo nunca se refirió al error de Pedro. Nunca, nunca, nunca. Aparece Jesucristo a diferentes grupos de discípulos después de la resurrección y llega el momento en que tiene que ascender a su Padre. Y ya, bueno, la iglesia queda en manos de los 12. El Señor les había dicho a ellos, no vayan a predicar todavía, esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y ocurre el fenómeno de Pentecostés y escuchen, Hechos 2:14. Entonces, Pedro, no Mateo, no Juan, no Lucas. Bueno, Lucas no era discípulo. No Bartolomé. Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz. Fíjense el detalle de la escritura. Pedro se pone de pie con los 11 y alza la voz. O sea, tenía un liderazgo. Y les habló a la multitud que se estaban burlando porque creían que las lenguas era significado, era porque estaban borrachos. Les predica. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pregunta la multitud. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era el líder fundamental de la iglesia primitiva después de la resurrección de Cristo. Cuando se enfrentaron ante el poder político que no lo dejaba predicar, Pedro y Juan respondieron, Hechos 4:19,
Juzgad si es justo delante de Dios, obedecerá a vosotros antes que a Dios. No tiene miedo. Sabe que lo pueden matar, lo pueden poner preso. Y le está diciendo al gobierno romano, vamos a predicar el evangelio, gústeles ustedes o no. Ese es Pedro, Pedro transformado. Un líder desafiante. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro está resucitando muerto. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, ¿se acuerdan? De Tabita, levántate. O sea, una cosa impresionante. El hombre temeroso que negó al Señor ahora está resucitando muerto. Un pastor lleno de discernimiento espiritual. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a la iglesia? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Una unción impresionante, un discernimiento del Espíritu Santo. ¿De quién? Del hombre que negó al Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo, dice Hechos 3, a la hora de la oración, y ven a un paralítico que dice, levántate. Le estaba pidiendo, no tenemos plata, no te vamos a resolver la vida por un día, te vamos a cambiar la vida, te vamos a devolver la dignidad. En el nombre de Jesús. Y lo agarra y lo levanta. Ese era el apóstol Pedro. Dice Hechos también que más creyentes y más creyentes se añadían al Señor. Multitudes así de hombres como de mujeres. Tanto que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre uno de ellos. Wow. No fue porque Pedro quiso eso, sino porque la gente tenía tanta fe que póngale por ahí, aunque sea la sombra de Pedro. Y dice, y traían enfermos y atormentados espíritus inmundos y todos eran sanados. Ese es el hombre que tengo al Señor, que hasta con la sombra sanaba a la gente. Es el hombre que va a realizar el paradigma universal del cambio de la concepción de la salvación. Los judíos no creían que la salvación era para los gentiles. Y Dios levanta a un gentil. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del gentil? Aquel centurión, Cornelio. Y hace de Dios que Cornelio y Pedro se encuentren y Dios le revela a Pedro y a los judíos que estaban con él que la salvación es también para los gentiles, que es el fenómeno más importante después de la salvación, porque era la revelación de que la salvación era universal. Y eso lo hace el Señor a través de el apóstol Pedro. Tremendo. ¿Qué significa eso? Que todos podemos comenzar de nuevo. Que tenemos que sacar a Pedro del purgatorio protestante donde lo tenemos. Nos acordamos de que negó al Señor, pero no nos acordamos de ninguno de estos milagros. No nos acordamos de que fue el pastor fundamental de la iglesia, el hombre de los milagros. Todos podemos comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios, hay procesos de Dios y hay momentos en nuestra vida. Y aunque tú hayas fallado y te hayas alejado, puedes comenzar de nuevo. Más grandes que usted han caído. No se culpe. El Señor está aquí para levantarlo. Yo quisiera en este momento que pensáramos en ayudar a alguien que nosotros sabemos que ha caído. Y quisiera que usted se hiciera una promesa. Usted que me está viendo, usted creyente que está firme en su iglesia, en su liderazgo, pero que usted sabe que fulano, mengano, se apartó del Señor. Y cada vez que nos acordamos de él, nos acordamos de su pecado. Pero el Señor puede levantarlo. Obviamente, nosotros estamos aquí para ayudar. La función de la iglesia no es hacer un coro con los errores de la gente y con los pecados de la gente. La función de la iglesia es salvar las almas.
acercarnos al que no conoce el Evangelio y acercarnos también a los que lo conocieron y fallaron y que están en nuestro recuerdo como un fracaso. Pero Cristo, el único que pudo haber juzgado a Pedro y hablado mal de Pedro, nunca lo hizo. Lo comprendió porque él sabe quién era Pedro. Dios sabe quién eres tú. No somos cifras perdidas en el programa de Dios. Nosotros estamos aquí para ser ángeles de Dios para la gente. Estamos en la tierra para ser Dios para las personas. Estamos en la tierra para que cuando la gente nos mire, se enamore de Dios. Estamos en la tierra para ser la voz de Dios para las personas, el poder de Dios para las personas. No estamos aquí para empujar y para castigar y para maltratar a los pecadores. Estamos aquí para ayudar a los pecadores a que den un salto y se agarren de la vida eterna. Saque a Pedro del purgatorio protestante de 2000 años. Sáquelo de allí y dele gracias al Señor. Porque Dios utilizó a un hombre que en un momento falló como fallaríamos cualquiera de nosotros, y lo convirtió en el líder fundamental de la iglesia de Jerusalén. Oremos, Señor, te damos gracias. Queremos ministrar tu palabra al corazón de los afligidos. Y yo le pido que traiga a su mente un nombre con apellido que esté en su recuerdo de una persona que tenemos que rescatar, de una persona que se fue de la iglesia, que se apartó del Señor y que está en nuestro recuerdo con ese dolor. Señor, yo voy a buscarlo. Señor, yo voy a orar por él, voy a ponerlo en mis oraciones. Yo quiero ser utilizado por el Espíritu Santo para rescatarlo. Yo quiero ser como Cristo fue para Pedro, que no se ensañó en el error, sino que lo perdonó y le dio un ministerio. Todos podemos comenzar de nuevo. Bendice como iglesia, que seamos una iglesia reparadora, que seamos líderes llenos de misericordia, como tú tuviste misericordia con el apóstol Pedro, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos. Bendice la iglesia, bendice su programa, bendice su propósito y ayúdanos a hacer luz, a alumbrar a todos los pecadores, a los que no te han conocido y a los que te conocieron y fallaron. Que nosotros tengamos no un látigo ni un mensaje de acusación, sino la mano amiga de Jesús que nos levanta cuando nos caemos porque queremos caminar sobre las aguas. Recibe tú toda la gloria, Señor, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.